ponerle play nada más, no le he puesto el play. Sí, le he puesto play, está corriendo ya. Pues, y es... Muy bien, profesor. Ahora sí, puede empezar cuando usted guste. Ok, bien, buenos días. Buenos días, alumnos. Soy el arquitecto Henry Ruiz, docente de esta prestigiosa universidad. En este caso, tenemos la clase del taller 2. En la primera unidad vamos a ver el tema de estrato de suelo y como tema principal es topografía artificial, fluir contener. Dentro de los pasos de la arquitectura es parte del proceso arquitectónico, ¿no? Inmersos en lo que es la arquitectura ubicada en un espacio, ¿no? Entonces hay una topografía que nosotros tenemos que intervenir y que tenemos que montarla prácticamente, ¿no? Entonces vamos a continuar con la presentación. Espero que puedan tomar atención. Juan César, por favor. Bueno, el concepto principalmente vamos a lograr qué entendemos por topografía. ¿Qué entiendes tú por topografía, César? Bueno, topografía creo que es el estudio del nivel del suelo, de cómo están en las irregularidades, el llano, El relieve, todo eso. Los niveles, los estratos, las capas que van al sol, ¿no? Juan, ¿tú qué crees que es topografía para ti? Bueno, para mí, coincido con César, es la forma del terreno, la forma física del terreno, ¿no? Y su conformación, ¿no? Porque obviamente aquí en la costa tenemos terrenos muy llanos, pero tenemos que intervenir a veces como arquitectos, entiendo también, en unas formas ya un poquito más accidentadas, ¿no? Irregulares, por decir. Irregulares. Y hay que saber implantar el proyecto a estas formas irregulares, ¿no? Okay. Entonces, como se dice, concepto de la topografía es la disciplina técnica, ¿no? Que se especializa prácticamente en la superficie de un terreno, ¿no? Se encarga de estudiar conjuntos principales que permiten la representación gráfica de las formas. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos una topografía, pero hay que saberla representar, ¿no? Para eso está el dibujo, por eso es que nosotros como arquitectos tenemos que saber cómo dibujar, cómo saber representar una topografía, cómo saber representar nuestra arquitectura, cómo saber implementar o emplazar esta arquitectura a una topografía ya establecida, ya vivida, ya dada. Entonces, ese es el concepto de manera general. Como dice Le Corbusier, un arquitecto del siglo XX, ¿no? Prácticamente es uno de los grandes arquitectos pioneros de la arquitectura moderna. Cuando dice arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas, ¿no? Ahí viene el tema. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas, ¿no? Y el de la arquitectura es deleitarnos, ¿no? Hablamos de mantener cosas juntas, ¿no? Lo que es la topografía, lo que es nuestra arquitectura, lo que es nuestro medio ambiente, nuestro entorno inmediato. Eso es la cosa junta, para poder lograr una buena arquitectura, ¿no? Tenemos lo que nosotros llamamos, lo que hablaba Juan, sobre nuestro terreno, ¿no? Sabemos muy bien que nuestra costa es llana, pero ciertas partes de nuestra costa tienen ciertos relieves. Aquí, por así decirlo, tenemos una topografía de la ciudad de Zaña. Es un trabajo que hicimos en la maestría de arquitectura avanzada de cómo se desenvuelve esta ciudad. Entonces, si se dan cuenta, hay una sección, ¿no? Una sección de toda la ciudad y tenemos todo un corte de toda la ciudad, ¿no? Tenemos acá un pequeño relieve, ¿no? Si vamos a hacer una sección transversal, vemos qué existe en cada área determinada, ¿no? Aquí existe la iglesia matriz y continuamente las edificaciones como se van emplazando en esta topografía. Lamentablemente, en esta topografía es una topografía antigua, ¿no? Por así decirlo, digamos, es una ciudad antigua de Ciudad Zaña que fue inundada en 1678, ¿no? Por el río Zaña, donde toda esta ciudad se perdió. Entonces, ¿por qué? Por estar en una mala ubicación. Entonces, es muy importante, alumnos, cuando ustedes ya tengan o logren esa capacidad de diseñar en una topografía o en un suelo, debemos de ver dónde estamos diseñando, dónde estamos emplazando, dónde la estamos colocando, ¿no? En esa época se pensó de que así funcionaba, ¿no? Como una ciudad española, ¿no? Siempre la ciudad española sobre una ribera del río. En cambio, en los incas, ¿no? Nuestros antepasados
siempre lo lograron las ciudades en las partes más altas, por un tema de seguridad, por un tema de protección más que todo. Entonces, esto fue una de las causas que esta ciudad prácticamente desapareció, quedan vestigios, quedan ruinas, quedan lo que nosotros llamamos monumentos históricos. Lamentablemente, bueno, esta ciudad pasó hacia una topografía más elevada, donde ahora se establece la nueva ciudad de Salta. Otro tema importante, hablamos de topografía, pero si bien es cierto, alguna consulta estamos atendiendo, estoy yendo muy rápido, algo que les puede dar. Muy bien. Okay. Yo, por ejemplo, ¿cómo trataría el arquitecto el hecho de encontrarse con un cliente que tiene un terreno? ¿Cómo lo enfrentaría? O sea, porque a veces, si bien es cierto, lo que se entiende es que hay que saber cómo hacer arquitectura en una topografía y recomendar también al propietario para que no podamos hacer desarrollar un proyecto en esa zona. O sea, cómo enfrentar esa realidad, ¿no? Porque una cosa es el proyecto y otra cosa es la realidad. O sea, el cliente dice, yo necesito un proyecto ahí, así sea zona inundable. ¿Cómo deberíamos enfrentar nosotros los arquitectos esa situación? Yo creo que como primera, muy buena tu pregunta, Juan, pero como primera, yo creo que como primer punto o inicio nosotros como arquitectos tenemos la capacidad de analizar el espacio o el terreno o la ubicación donde nosotros vamos a implantar este proyecto. Entonces, este análisis implica, si bien es cierto, no se trata de convencer al cliente, se trata de darle la realidad, porque un proyecto podemos dejarlo tanto en papel, pero más adelante este proyecto va a ser materializado. Entonces, si no sabemos ubicarlo, si no sabemos encaminar a este cliente el proyecto, prácticamente se nos va. Hablamos de viable o no viable, como se dice, ¿no? Entonces, la viabilidad del proyecto depende muchas veces del entorno donde nosotros vamos a enmarcarlo, ¿no? Hay sitios donde no podemos avanzar porque es una topografía inundable, ¿no? Es un área inundable, un terreno inundable, como hay soluciones que pueden dar, pero generalmente son costosos, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Hay variedad de discusiones con respecto a ahora, si se dan cuenta, ha habido una gran inundación, una gran lluvia, solamente de 2 días, ¿no? En Chiclayo. ¿No? Imagínense, vienen días, una lluvia de 3-4 días prácticamente en Chiclayo se inunda. Entonces tenemos que saber enfrentar esta situación, esta realidad. Lo que se tiene que hacer es prevenir. Entonces, hablamos 2 tipos de topografía. Una, topografía artificial, ¿no? Si bien es cierto, artificial, podemos llamarlo a la transformada por el hombre, ¿no? A la topografía que nosotros inventamos como arquitectos, ¿no? Entonces, hay ejemplos como, por así decirlo, ¿no? En esta arquitectura prácticamente paisajista, ¿no? Donde no queremos romper con nuestro entorno inmediato, que es el paisaje. Entonces, hay una arquitectura que logra, ¿no? Que estas curvas sinuosas, ¿no? Hacen una especie de unas pequeñas lomas, unos pequeños relieves que van y vienen y que estos se van perdiendo en toda su horizontalidad de este paisaje urbano o de este paisaje natural, ¿no? Entonces hay una mezcla tanto del paisaje artificial como del paisaje natural y eso es nuestras competencias que nosotros tenemos que lograrlo en esta clase y más adelante vamos a tener una presentación, un trabajo práctico para que ustedes logren este tipo de trabajo, ¿no? Tenemos otro tipo de arquitectura artificial o topografía artificial de manera aterrazada, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Lo que nosotros anteriormente llamamos estos andenes, ¿no? Andenes incas, ¿no? Pero le damos todo un tratamiento muy sinuoso, muy suave, para no romper con lo que tenemos a nuestro entorno, que es nuestra naturaleza. Y así sucesivamente hay ejemplos muy referentes de manera continua. Tenemos, por decir, un ejemplo de una vivienda, ¿no? La casa de Mesa Mota de Virgilio Gutiérrez. Prácticamente utiliza, ¿no? La topografía, ¿no? Este es el croquis conceptual, ¿no? La topografía, tenemos esta topografía de un relieve continuo, un relieve de varias capas de la parte superior, y esta arquitectura hace que el volumen de la arquitectura se inmerse a esta topografía. Entonces,
Por eso les estoy hablando de una topografía que muta, ¿no? Hablando de, ¿no?, un corte que le hacen a la topografía real y muta ¿para qué? Para lograr insertar esta volumetría. Lo que pretende el arquitecto o lo que pretende el cliente es que se pierda en esta topografía existente, ¿no?, que no rompa, que logre esta unidad entre la arquitectura o entre la topografía existente y la realidad inmediata, que es el proyecto arquitectónico. Tenemos otro proyecto, ¿no?, la estación de Yokohama en Japón, ¿no? Ya aquí ya es otro concepto, ¿no?, una topografía, pero ya al lado de un relieve submarino, por así decirlo, ¿no?, de estas aguas que se van perdiendo, y logra esta conversa, de manera armoniosa esta arquitectura, ¿no?, que no se va a perder, simplemente se va a diluir, ¿no?, como si estuviera logrando una ola, ¿no?, y logrando esta arquitectura que no rompe con esta vista de esta ciudad. Entonces, esa imagen de la topografía no solamente es el estudio de los suelos, sino que aquí también podemos identificar relieves y todo esto así del mar. O sea, exacto. Por eso es que hablamos de una topografía natural y una topografía artificial. La artificial es la que nosotros estamos creando, ¿no? Lo que pasa es que de aquí vamos a seguir otra más adelante en unas presentaciones. Hablamos de una topografía de un relieve urbano o de la ciudad. Cómo es que nosotros presentamos y cómo nosotros en esta sección urbana vamos a lograr incluir lograr que este edificio no rompa con esta topografía urbana, ¿no? Que más adelante vamos a colocar o hablar de este tema, ¿no? Por decir, también hablamos de no solamente arquitectura, sino del paisaje inmediato. Esto es arte, ¿no? Aquí el paisaje y arquitectura, ¿no?, hablamos de pliegues topográficos, ¿no? Generalmente esto sucede o está logrado en Argentina, en San Luis, donde la artista, ¿no?, que vendría a ser Sandra Aguilar, ¿no?, logra mimetizar una franja de una vía sinuosa, ¿no?, y esta la plasma dentro de esta vía, ¿no?, y tenemos toda esta estructura muy sinuosa, creando o haciendo hincapié una arquitectura, ¿no?, sinuosa de una topografía existente, ¿no? Esta es la topografía existente, ¿no? ¿Cómo es que ¿eso que es veredas nomás? Esta es la vía. Ya, esto es la clara. Esta es la vía, y esto lo que trata de hacer un lenguaje, ¿no?, que mimetiza y que diga, mira, esto existe y de esta forma este es arte. Ya. Arquitectura es arte también, ¿no? Son veredas. Prácticamente veredas, que cruces, y ahí sí es lo que queda bueno, este tema artístico, ¿no? Por otro lado, vemos también lo que se hablaba, ¿no?, de relieves, de capas, ¿no?, de estratigrafía, ¿no? Este es un relieve natural. Si te das cuenta, son capas estratigráficas, ¿no?, relieves que se van formando propios de la naturaleza, ¿no?, con su propio tema de suelo, ¿no? Cada uno logra integrarse, ¿no?, y de manera natural prácticamente esta es arquitectura, pero propia de la naturaleza, ¿no? Y esta es una arquitectura ya mutada, una arquitectura hecha por el hombre. De la misma piedra que estamos mutando y la estamos logrando una arquitectura dentro de esta estructura existente o de esta topografía existente. Este es un ejemplo también de arquitectura de topografía superficial, ¿no?, por el arquitecto Paulo Mendes de Rocha. Es un arquitecto brasilero, ¿no?, que últimamente ha ganado un premio en este año, ¿no? Es un arquitecto que mucho le gusta trabajar con los niveles, ¿no?, con las plataformas, ¿no? Entonces, anteriormente hemos hablado también de lo que son en las unidades anteriores, lo que es topografía plana, topografía inclinada, ¿no?, de rampas, este juego de volúmenes, de vacíos y llenos, ¿no? Tenemos aquí una escultura
hecha de vacíos y llenos, y cómo logra, ¿no?, integrar por medio de rampas y de plataformas, y así va creando, ¿no?, esta arquitectura. Bueno, esto es una estructura. Creo yo que más adelante, o habrá pensado el arquitecto que este proyecto se pueda lograr inmersar, lograr integrarlo a una topografía, y va a tener esta arquitectura, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Estos llenos y vacíos, ¿no?, estas escalinatas, estas rampas y escalinatas, y va haciendo un juego de volúmenes, una composición, ¿no?, dentro de una topografía existente. Eso es lo que hablamos de lo anterior, ¿no?, de la secuencia estratigráfica. Y también tenemos de los paisajes estratigráficos, ¿no? Un paisaje existente antiguo, ¿no?, una arqueología antigua, ¿no? Ese es un relieve, como te quería comentar, ¿no?, en estas diapositivas, ¿no? Y también hablamos de una topografía existente pero artificial, lo que es la ciudad. Cómo es que se ve la ciudad y cómo es que se ve lo natural. ¿No? Si se dan cuenta de estos cambios, cómo es que el hombre va mutando y va logrando crear espacios, logrando hacer un relieve urbano, por así decirlo, ¿no? Otro ejemplo tenemos, ¿no?, cómo esta arquitectura, ¿no?, va logrando estos relieves artificiales, ¿no?, estas escalinatas, ¿no?, tremendas murallas dentro de lo que es la parte urbana, ¿no? Igualmente esta parte de acá es una arquitectura del siglo XX, ¿no?, que es bien pensada por la topografía existente, ¿no?, estas escalinatas logradas, ¿no?, y esta arquitectura que está inmersa en la existencia de algo, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Esto es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no?, las capas, los niveles, ¿no?, cómo es que se va uniendo, ¿no? Esta es una maqueta conceptual de un relieve muy pronunciado, ¿no?, muy elevado, ¿no? Esta es una topografía natural, ¿no?, por así decirlo, natural, una topografía que existe, ¿no?, y que nosotros estamos estudiándola y queremos tener una arquitectura aquí, ¿no? Y ahí viene lo que es la topografía artificial, ¿no? Esta unión de estas dos topografías, esta unión de estos dos componentes importantes, nos va a dar lo que nosotros hemos pensado, ¿no? Es importante por lo que anteriormente mencioné, el dibujo y la representación esquemática, la representación volumétrica, lo que es la maqueta, como así decirlo, ¿no? Nos da un panorama más amplio, un panorama muy completo, ¿no?, en sus tres dimensiones, poder verla y poder saber si es que estamos logrando lo que en un inicio nosotros lo hemos pensado. Este es otro ejemplo, ¿no? Miren cómo funciona, prácticamente cómo está esta arquitectura. Casi no se, este es un paisaje muy accidentado, ¿no?, un relieve muy frondoso, ¿no?, un paisaje muy frondoso, ¿no? Bueno, no se aprecia en la diapositiva, pero este es un relieve elevado, ¿no?, si se da cuenta, ¿no?, este es súper elevado, ¿no?, y este es como si fuera una loma del mismo relieve elevado, ¿no?, la colina, por así decirlo. Entonces, un observatorio. Exacto, es un observatorio. Bonito, ¿no? Interesante. Bonito. ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Eso es una escalera, no? Así es. Un espacio, una escalera. Se ve bonito, claro. No se ve como un observatorio. Realmente tiene la... Claro, ya tenemos una plataforma elevada donde aprecias toda el paisaje, ¿no?, inmediato, ¿no?, esa arquitectura, ¿no? Podríamos decir que hay arquitectura, hay topografía natural, pero también hay topografía artificial en esa propuesta. Exacto, hay dos topografías, ¿no? Por eso este arquitecto, ¿no?, hay un concurso, ¿no?, y logra este arquitecto mimetizar
¿cómo se dice? Podría decirle esta arquitectura muy lograda, ¿no? Con respecto a la naturaleza, con respecto a la topografía, ¿no? No logra, lo que no quiere es intervenir mucho, ¿no? Ahora lo que se dice, pues, la arquitectura se prefiere no intervenir mucho a la topografía, ¿no? Porque no queremos dañar lo que existe. Entonces, en esta parte elevada, ¿no? Logra esta topografía, ¿no? De plataformado y de vacío, ¿no? La parte interior prácticamente está toda el área de trabajo, ¿no? Y en la parte superior una especie de miradores, ¿no? De plataformas, donde van a lograr esta visual muy interesante hacia la topografía natural existente. En este caso un paisaje muy interesante, ¿no? Este es otro referente, una casa de retiro espiritual, ¿no? Si se ven, es un cuadrado, ¿no? Tan simple como una forma de 4 lados, y logra inmersa o colocada en esa topografía, ¿no? Este es un bosquejo que se hizo como idea principal, como idea matriz o idea directriz, ¿no? Como partido, ¿no? Y ese es el relieve, ¿no? El trabajo de esta casa espiritual lo que trata es no romper con el relieve y continuar todo eso, ¿no? Pero aquí hay algo importante que lo coloca. Vamos a ver qué es eso importante. Ahí está, ¿no? Tan simple, este cuadrado está colocado, ¿no? La casa fue construida al aire libre, ¿no? Es una casa de retiro, una casa muy efímera, por así decirlo, una arquitectura tan que en ese momento aboca solemnidad, en ese momento lo que persigue su fin, una casa de retiro espiritual, ¿no? Utiliza los colores suaves, los colores el blanco, ¿no? Lo que nosotros llamamos una arquitectura mimetista. ¿Cuántos pisos tiene? Es un solo piso. ¿Un solo piso? Es un solo piso. Siempre casa es un cuadrado, y si te das cuenta, el trabajo, todos los... Porque se ve entonces, está más grande que los árabes. Exacto. Pero si te das cuenta, es solamente es un tema artístico, ¿no? El trabajo está acá, ¿no? Y este es el muro, si se dan cuenta. Y entra subterráneo también. Exacto, todo esto es la parte subterránea. Y esto es lo que le da el tema espiritual, el tema de concentración, de querer lograr este lenguaje, ¿no? Espiritual. Bueno, uno de los arquitectos que tuvimos en la maestría es un italiano, nos indica, pues, que es una cosa impresionante, es algo, sentirlo, contarlo es difícil que sentirlo, ¿no? Estar en ese espacio es una cosa que logra, ¿no? Esa tranquilidad, ese sosiego. Eso es lo que nosotros en algún momento, como arquitectos, vamos a lograr, ¿no? Y hablamos de una arquitectura también, de una topografía artificial, ¿no? En lo que tenemos la arquitectura del paisaje, una arquitectura ecológica, ¿no? Este es un edificio existente, ¿no? Y logra enmascarar una piel verde, por así decirlo, ¿no? Y esta es una arquitectura igualmente, ¿no? Pero de manera vertical, ¿no? Que se va perdiendo hacia la horizontalidad del entorno inmediato, ¿no? Y esto ya es más agresivo, ¿no? Una arquitectura, si se dan cuenta, ¿no? Que convierte o que quiere llamar la atención, por así decirlo, ¿no? Fotografía natural, que en algún momento esto se va creciendo y se va a dejar crecer, ¿no? Y ese es el lenguaje que el arquitecto quiere lograr, que esta topografía natural, que no se pierda, que esta topografía natural logre decir, aquí estoy presente, ¿no? Entonces, de esta manera, esto va fluyendo, ¿no? Me dicen que este proyecto, conforme va va avanzando, esto se va generando de manera muy frondosa, ¿no? Y se va diluyendo y
se va perdiendo, ¿no? Lo que llamamos arquitectura ecológica. Bien, profesor, ya estamos sobre los 20 minutos, vamos a ir ahora a la parte del cierre. Perfecto. Como bien, la última parte quería hablar sobre el tema de ciudad, ¿no? Nosotros hacemos arquitectura en ciudad, nosotros hacemos una topografía inmersa en una ciudad. Esta es una vista de Hill Line, New York, ¿no? Es una antigua vía ferroviaria, ¿no? Si se dan cuenta, es de los años 20. Entonces, lo que logra esta sección, ¿no? Esta sección de toda la ciudad es crear, ¿no? Utilizar toda esta vía y crear toda una arquitectura, un bulevar, ¿no? Peatonal, ¿no? Y lo logra creando un relieve verde, un relieve muy llamativo con la naturaleza. Y esto se va logrando con incluir, ¿no? Mimetizarlo o integrarlo con los edificios de esta avenida principal. Entonces, como conclusión queremos llegar, ¿no? Hay varios modelos. Este es un ejemplo de arquitectura también, cómo es que la estructura o la composición, ¿no? Se logra integrar en esta sección de la ciudad, ¿no? Este es el High Light, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, y este es el Hudson, ¿no? Cómo es que el arquitecto, para no romper lo principal que es el High Light, ¿no? Su proyecto aterrazado se va retirando y logra de manera radical romper, ¿no? Todo esto, ¿no? Y crear toda esta secuencia. Esto es lo que llamamos una sección de una área urbana. Tenemos varios ejemplos, la Via Van der Rohe, la plaza de Frankfurt, ¿no? La clásica frase de menos es más, ¿no? Es muy interesante porque, si se dan cuenta, es una arquitectura que está inmerso dentro de un río y logra con la naturaleza esta comunicación, que si en algún momento esto se inunda, ¿no? Lo eleva y se inunda esta casa, ¿no? Y eleva la casa, ¿no? Eleva la casa. Sí. Es por la naturaleza, porque está cerca de una ladera, de un río inundable que en algún momento sus tiempos tiene, ¿no? Y llega. Y si se dan cuenta, esto es lo que él también quiere lograr, ¿no? Como es que está la naturaleza, podemos conversar, podemos lograr que la arquitectura se logre y no se pierda este entorno. Entonces, algunos, yo creo que como conclusión podemos decirle que por esta razón, dice, cada lugar es diferente, ¿no? La topografía es tan diferente y hay que saberla plasmar. Nuestra arquitectura es la arquitectura, ¿no? Se expresa de manera diferente y su estética es única. Reconocer su forma significa identificar su morfología, ¿no? Y su asentamiento primitivo, que es nuestra topografía natural. Como trabajo práctico vamos a lograr una maqueta conceptual que podemos presentarla la otra semana y ya se le va a enviar de manera virtual todo lo que vamos a presentar en esta maqueta conceptual. Consultas, preguntas, algo que no han entendido, Juan, César. No. Bien, profesor. Eso ha sido todo. Ahora lo que sigue es el momento de la retroinformación que hemos podido apreciar en el desarrollo de su clase modelo. Y bien, primero voy a comenzar yo. Yo no soy arquitecto, bueno, mi especialidad es la psicología, y mis apreciaciones van a estar dirigidas en base al aspecto metodológico y didáctico del desarrollo de su clase. Y Juan seguramente nos va a poder apoyar con el tema del contenido. A ver, primero, resaltarle que comenzó mencionando el logro en la parte de la diapositiva y también recabando conocimientos previos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué creen que es la diapositiva? ¿Qué creen que es la topografía? Y cada uno, ¿no? Juan y yo hablando. Muy bien, y el momento de inicio de la sesión es un momento bastante importante, ¿ya? Y usted lo ha hecho bien. Por ahí creo que nos ha faltado un poco en el desarrollo de la clase aprovechar los momentos de participación. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, teníamos ahí bastantes imágenes. Eso es creo que otra fortaleza de su clase, es que ha utilizado llamadas de diapositivas bastante gráficas, bien, y ordenadas. Eso está genial.
de repente hubiéramos podido aprovechar más el tema de diapositivas, por ejemplo, me imagino yo que nosotros, mencionando lo que aparece en las gráficas, ¿ya? O sea, ¿qué podemos apreciar aquí? Ya, usted lo ha desarrollado bastante bien, ¿bien? Entonces, pero la idea era, por ejemplo, ¿qué aprecian aquí? ¿O qué forma tiene? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está situado? Bien, entonces aprovechar más ese tema. Y por ahí habían algunos textos que tal vez nosotros hubiéramos podido leer y así fomentar la participación del estudiante. Bien, usted tiene bastante dominio del tema y los conceptos, y esto es bueno, y también me ha respondido a las preguntas en este caso que le ha hecho Juancito con solvencia, y eso muestra seguridad y crea un poco de confianza en el alumno para que pueda responderle las consultas y para que siga preguntando. Bien, entonces, por ahí, de repente hemos estado un poquito ansiosos y nos han ganado las muletillas, en una que se ha observado bastante del no, en terminar cada frase. Esto podríamos corregirlo después totalmente. Me hubiera gustado también ver un momento práctico dentro de su sesión. ¿Bien? ¿Y a qué me refiero con un momento práctico? Por ejemplo, qué sé yo, la idea de, usted tenía un momento, la práctica que era para la siguiente clase, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en UTP y que lo que propiciamos es de que en todas las clases se realice un momento práctico mínimo para poder comprender si es que el alumno está logrando entender lo que nosotros le estamos transmitiendo. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, algo bastante sencillo. Las imágenes, mostrábamos imágenes, por ejemplo, eso me lo estoy inventando. Mostrábamos imágenes y decían, y ahora compruebe si esto es una topografía natural o una topografía artificial. Algo bastante sencillo como eso. Bien, y la idea de este momento de clase es comprobar si es que se está quedando con ellos. Así es. Después también nos faltaba un poquito en el momento del cierre. La idea del cierre es que el alumno pueda, es comprobar ese logro que usted mencionó en la primera diapositiva y cómo lo hacemos nosotros preguntando, ¿no? La idea del cierre también es la participación del alumno. Bien. Y usted tiene sus habilidades verbales y no verbales son muy buenas. Bien, se desplaza por todo el aula, en este caso estamos por aquí, no es necesario ver al final del aula, y habla muy bien, su tono de voz, su velocidad es pausada, y está muy bien, y eso facilita un poco el aprendizaje del alumno. Nos ha faltado, sí, el tema de la participación del alumno, que es lo que más nosotros resaltamos y lo que más pedimos que nuestros docentes realicen aquí dentro de la. Bien, profesor, eso sería todo por mi parte. No sé si Juan tienes algo más que agregar. Sí, solo para complementar, concuerdo con César, con alguna muletilla, con el no, como la repente hay algo ahí, ¿no? Entonces, pero particularmente la primera mitad de la exposición estuvo genial porque iba referida a lo que era la topografía artificial. Gracias. Iba referida a lo que era la topografía artificial, pero luego ya generarse demasiada expectativa en nosotros y queríamos, nos hubiera gustado poder ya participar más. Sin embargo, la exposición continuaba y nunca paraba. Y ya nuestra ansiedad era tal porque al principio sí aparecieron preguntas, pero luego queríamos hacer algo, queríamos entender más, pero la exposición continuaba, no paraba. Y eso también era ese momento de práctico en la que el alumno participa y de repente nos sentamos a analizar y conversamos sobre un tema, construye más que la exposición. Entonces ya, más que una clase, parecía una exposición. Y lo que nosotros buscamos es generar esas clases. A veces yo tengo una gran exposición, pero yo puedo generar con una imagen, puedo hacer una clase. Dependiendo del público que hagamos, ¿no? Algunos datos, algunos textos, algún nombre que no se ha escrito bien de pronto por el tiempo corto que hemos tenido para elaborar la clase. Algunos años, como referencia, no se sintió seguridad al decir el año. Apareció un momento de duda en el año, en el siglo de Le Corbusier, ¿no? Entonces, esa duda también se percibe, el alumno percibe la duda y no favorece. Temas para prepararnos, yo creo que eso es cuestión
de practicarlo. No se calculó bien el tiempo y perdiste contacto con nosotros. Llegó un momento en que eras tú y la presentación, y los alumnos quedamos fuera de eso. Entonces, yo creo que ahí están básicamente las observaciones. Fortalezas hay, y César te las ha descrito. La respuesta con solvencia cuando dice la pregunta, que no es fácil responder porque no la esperas tampoco de un alumno de pregrado, fue respondida con tranquilidad y con solvencia y con seguridad, sobre todo, ¿no? Entonces, esos aspectos son aspectos valorados, estimado Henry. Bien, gracias. Marlene, gracias por todo, por esta oportunidad que nos das, que hemos hablado, y espero tomar con buena fe esta retroalimentación para lograr más adelante hacer una clase como modelo como debe ser, ¿no? Muy bien, Gracias. espera.